Recientemente el sector ha virado totalmente su concepción y se ha volcado en el desarrollo de sistemas conectados, lo que se ha venido a llamar Internet de las Cosas, o más conocido por sus siglas en inglés IoT, Internet of Things. Se trata de, a través de sistemas conectados a la red, permitir un mantenimiento mucho más fácil, adaptar el flujo luminoso a las necesidades de las personas o incluso mejorar la seguridad de determinadas áreas. La industria es un sector de la economía que probablemente sea el sector de la economía que proporciona trabajos de más calidad, incluso por encima de algunos nuevos sectores o nuevas actividades que están apareciendo hoy en el campo de la informática, de las comunicaciones. Es atractiva desde el punto de vista, puede ser atractiva desde el punto de vista de solidez económica, con una rentabilidad pues no muy alta, con una necesidad alta de inversión, pero con unas posibilidades de futuro enormes. Está inmersa en cambios tecnológicos constantes. La tecnología LED, la conectividad, Big Data, todos estos cambios tecnológicos implican que las empresas tenemos que estar cambiando constantemente y adaptándonos a los cambios que se producen. Y es un sector que está en una profunda renovación tecnológica, que hace ya unos cuantos años que ha empezado, pero todavía no ha terminado. Todo está cambiando y todas las empresas necesitan adaptarse continuamente a estos cambios, y eso requiere un esfuerzo especial desde el punto de vista tecnológico y de adaptación rápida. Lo peor de la crisis ha pasado ya, el sector está creciendo, no vamos a ver crecimientos como los que vimos en años anteriores, pero sí podemos decir que podemos tener un futuro optimista. Pero luego está el gran crecimiento que está teniendo el mundo del comercio electrónico, y eso nos hace diseñar nuevos embalajes, unos embalajes que se puedan abrir fácilmente, unos embalajes que se puedan cerrar en el caso que haya que devolver el producto, unos embalajes que se transportan de distinta manera que el embalaje tradicional, con lo cual tiene unos requerimientos técnicos distintos, y en ambos casos es muy importante la sostenibilidad del embalaje. El reto principal que creo que se plantea a las empresas de nuestro sector es el de la competitividad. Tenemos que lograr que el 20% del PIB de España esté relacionado con nuestro sector de la industria. Este sector genera un empleo cualificado y de alta duración, con lo cual es muy importante tratar de lograr este reto. Pues a pesar de que en estos momentos la situación es dura o es difícil, planificar una buena estrategia que nos permita trabajar y liderar un nicho de mercado acorde con nuestras dimensiones y nuestras posibilidades, y esto nos puede permitir no solamente mantener la cuota que tenemos en estos momentos, sino incluso crecer. El sector químico yo creo que es un sector de muchísimo futuro en Europa, pero para eso se tienen que dar también las condiciones. Y precisamente lo que estamos sufriendo en Europa desde hace muchos años es una convulsión debido a por supuesto, a las adquisiciones y fusiones, así como también, por ejemplo, a las deslocalizaciones, a la poca creación de empresas, etc. Y todo eso yo creo que es debido a la gran regulación y a la gran presión legislativa que hay sobre este sector. Vemos el futuro y la tendencia en el sector de la elevación, que pasa por la globalización de nuestros productos y de nuestros servicios. ¿Por qué? Pues porque nuestros clientes venden en un mercado global, y no me refiero solamente al cliente de la gran multinacional, me refiero también al cliente de la pequeña y mediana empresa que al final localiza nuestros productos en países tan dispares como puede ser Australia o Arabia Saudí. El futuro del sector, hay algunos factores que creo que son comunes con los últimos años. Creo que es importante profundizar en la internacionalización, y la internacionalización vista desde un doble ámbito, ¿no? No solamente vender fuera, que es lo que surge de manera natural, ¿no? Tengo que exportar, tengo que vender fuera. La internacionalización también es una oportunidad desde la perspectiva de la compra, desde la perspectiva de la fabricación incluso.
El futuro lo estoy viendo marcado por la cuarta revolución industrial, en la que todos sabemos que estamos inmersos ahora, y por lo tanto sabemos todos que en el futuro vamos a tener cambios tecnológicos rápidos y continuos. Por lo tanto, nuestra estrategia se basa en los nuevos paradigmas y nuestro objetivo es incorporar los avances tecnológicos en ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras para conseguir conquistar nuevos territorios.